Bueno, obviamente, como ustedes todos saben, el trasplante de células madres o las células madres hematopoyéticas son capaces de autorrenovarse y tienen la propiedad de restaurar la función dañada de la médula ósea, ya sea por enfermedades hematológicas de base malignas o no malignas. Entonces, en este contexto, pues, viene siendo la base o un nuevo tratamiento para tratar de mitigar y de tratamiento de rescate para enfermedades que no responden de manera adecuada a los tratamientos iniciales con quimioterapia. Entonces, cuando hablamos de trasplante hematopoyéticos, esto per se trae una mortalidad alta en los pacientes que va en relación a múltiples factores, ¿verdad? Y si no logramos detener, digamos que estos procesos, obviamente vamos a tener como consecuencia una disfunción orgánica múltiple. Dentro de los factores que tenemos como que aumentan el riesgo para enfermedad o para ingreso a cuidado intensivo, tenemos la terapia de anticondicionamiento. Esta terapia puede ser mieloablasiva y por lo tanto va a traer como riesgo aumentado de infecciones oportunistas y como tanto la inmunosupresión. Esta inmunosupresión, infecciones sistémicas y la respuesta inflamatoria asociada a estas infecciones sistémicas, las reacciones a leumones en pacientes que reciben trasplantes o donantes no emparentados, y cuando tenemos enfermedad de base con tratamientos de quimioterapia extensos, muy ablasivos, que ya por tanto han dañado como el estado físico de nuestro paciente. Esto como consecuencia, y si no logramos romper estas cadenas y progresan las disfunciones de los sistemas, de los diferentes sistemas, va a traer como consecuencia una disfunción orgánica múltiple que puede en algunos casos ser mortal para el paciente post-trasplantado. Entonces, la epidemiología del paciente en cuidado intensivo, entonces, aproximadamente un paciente en post-trasplante, aproximadamente un 45% de los pacientes ingresan a cuidado intensivo, ¿verdad? Esto es importante recalcar que un menor grupo, un 10%, son los pacientes que han recibido autoinjertos y en mayor proporción los pacientes de aloinjertos que se ven más en relación a las lesiones, a la respuesta autoinmune que pueden presentar estos pacientes. Entonces, dentro de los factores de riesgo para ingreso a cuidado intensivo tenemos dos tipos de factores. Uno, dependientes del receptor, ¿verdad? Y los otros dependientes del tipo de trasplante. Dentro del grupo de los dependientes del receptor tenemos los pacientes, pues la edad del paciente. En pacientes de mayor edad tienen mayor riesgo que los de menor edad. Enfermedad de base, hemopatía maligna mayor que la no maligna. Un índice de Karnowski mayor. En los dependientes del tipo de trasplante tenemos obviamente el tipo de trasplante halogénico mayor que el autotrasplante. La intensidad de la terapia de acondicionamiento en terapias mieloablativas va a ser mayor que en las terapias de intensidad reducida. El tipo de donante, cuando tenemos un donante no emparentado, aumenta el riesgo de complicaciones y disfunción orgánica múltiple en relación a la respuesta inflamatoria en menor proporción a los donantes emparentados. La identidad del donante HLA, digamos que si hay algún tipo de incompatibilidad, esto va a aumentar el riesgo de reacciones y el riesgo cuando desarrollan de manera temprana enfermedad de injerto contra huésped. Hay tres grandes causas para que un paciente post-trasplantado ingrese a la unidad de cuidado intensivo. Uno, la sepsis y el choque séptico. Esto va en relación al estado de inmunosupresión del paciente. Dos, el fallo orgánico múltiple, y esto se puede decir que va concatenado o encadenado. Puede ser único o múltiple, siendo la falla respiratoria la causa más común del ingreso a cuidado intensivo. Y el tercer grupo grande son las complicaciones hemorrágicas de estos pacientes. Entonces, entre las causas que tenemos para ingreso a cuidado intensivo en estudios publicados entre el 2014 y el 2019, como vemos, la insuficiencia respiratoria y la sepsis son los que tienen mayor grado o número de ingreso a cuidado intensivo. En el 2019, que es el estudio más amplio, tenemos un porcentaje de ingreso a cuidado intensivo por falla respiratoria del 76%, por sepsis del 36%, y en el último grupo, como hemos hablado, las complicaciones hemorrágicas como causa de ingreso a cuidado intensivo. Hablando de sepsis y choque séptico, es la causa
del ingreso de un 25, de un 25 a un 35% de los pacientes post-trasplantados. Entonces, para recordarles a todos ustedes, la sepsis es simplemente un síndrome heterogéneo caracterizado por una respuesta inadecuada a un patógeno, a una infección dada. Entonces, en este estudio, que fue una corte grande de 32 pacientes, perdón, recolectado en un periodo más o menos de 10 años, desde enero del 2004 hasta julio del 2017, mostraron que en los pacientes con autotrasplantes, el choque séptico de origen gastrointestinal y respiratorio es la primera ingreso, o sea, la primera causa de ingreso a cuidado intensivo. Haciendo esto de manera ordenada y como más adelante les voy a decir, es importante que todos, sin importar en el ámbito en que estemos, tengamos conceptos básicos en cuanto a choque y a sepsis. En la campaña de la Asociación a la sepsis, esto se ha determinado porque si hablamos el mismo idioma, vamos a caracterizar al paciente y hacer una identificación temprana que nos va a ayudar a hacer un manejo más oportuno. Entonces, entre las últimas definiciones tenemos las definiciones de sepsis del 2016, que son las definiciones de sepsis 3, en las que nos indican que la sepsis es la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta irregulada del huésped a una infección dada. El choque séptico es el subconjunto de sepsis que se acompaña de disfunción circulatoria y celular y metabólica. Esto nos trae hipoperfusión, que va a estar determinado principalmente por hiperlactatemia, en el cual se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Desde el 2016, en el consenso de sepsis 3, trataron de encaminarse y dieron definiciones más enfocadas al paciente pediátrico. Las definiciones iniciales, que no se han podido todavía estandarizar ni renovar, vienen y datan desde el 2005. Aquí todavía hablamos en el paciente pediátrico de sepsis grave, que es 2 o más criterios de respuesta inflamatorias basados en la edad y una confirmación o sospecha de una infección invasiva. Disfunción cardiovascular, síndrome de dificultad respiratoria agudo o disfunciones de otros 2 sistemas que pueden incluir gastrointestinal, renal, hematológico. El choque séptico en pacientes con sepsis tiene que ver con la disfunción cardiovascular y se asocia a hipotensión y requiere de manera temprana inicio de un soporte vasopresor para garantizar el llenado capilar y la perfusión a los tejidos. En las últimas definiciones de choque, que son las del 2020, acá se simplifican un poco, digamos que las definiciones, y hablamos de choque séptico, es infección grave que conduce a disfunción cardiovascular, disfunción orgánica asociada a sepsis, es una infección grave que conduce a disfunción orgánica cardiovascular o no cardiovascular. Si se dan cuenta, son términos mucho más sencillos. Cuando hablamos de síndrome de respuesta inflamatoria que va, digamos que de acuerdo a los grupos etarios, entonces tenemos temperatura elevada o hipotermia, taquicardia con una frecuencia cardíaca mayor del percentil 90, una frecuencia respiratoria mayor a 2 desviaciones estándar para la edad y un conteo leucocitario, ya sea aumentado o disminuido o que tenga una presencia de células inmaduras mayor al 10%. En búsqueda como de tratar de estandarizar estos términos acuñados para adultos, se hicieron varias aproximaciones. Entonces, este grupo lo que hizo fue hacer una revisión sistemática en la literatura, tratando de que como de estandarizar como los criterios para falla orgánica múltiple. En esta revisión, lo que ellos informan es que los criterios de respuesta inflamatoria carecen de especificidad para identificar a los niños con infección con riesgo de mortalidad sustancialmente mayor. Al hacer esta validación, lo que se encontró es que se apoyan los criterios de sepsis 3, ¿verdad? En definiciones de sepsis específicas para niños y destaca la importancia y la caracterización sólida de disfunción orgánica, porque aquí no es solamente frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y recuento leucocitario. Aquí se estandarizan el compromiso multiorgánico teniendo los parámetros que son medibles y nos hacen una aproximación más exacta. En esta otra escala, digamos, aquí la puntuación, aquí estamos tratando de validar y lo que se hizo fue la validación del SOFA en población pediátrica. Entonces, aquí lo que se determinó es que la puntuación del PSOFA se validó con variables ajustadas para la edad de niños críticamente enfermos, utilizando la puntuación de PSOFA,
las definiciones de sepsis 3 y se evaluaron niños con infección confirmada sospechada. El uso de estas definiciones es factible y es prometedor y trajo, digamos que, adecuadas respuestas. Cuando hablamos del PSOFA, tenemos que tener de base, digamos que acá partimos de una línea basal de un puntaje de 0. Cuando tenemos una infección sospechada o confirmada con un puntaje que está dado por el compromiso respiratorio, por el compromiso de la coagulación, el compromiso hepático, el compromiso renal, el compromiso neurológico, cualquiera de estas puntuaciones que nos den 2 puntos, ya tenemos un PSOFA positivo. Entonces, en este contexto, ya tenemos un niño que tiene riesgo de sepsis y choque séptico y por ende es el paciente que ya se inicia el camino para el manejo oportuno de la infección grave. Particulares del paciente con trasplante y choque séptico. Son pacientes que durante toda su terapia de inducción o terapia de preparación van a tener cargas altas de líquidos, ¿verdad? Entonces, estos pacientes per se van a tener un volumen intravascular aumentado y esto nos va a cambiar los volúmenes de distribución y esto de una u otra manera nos puede alterar la actividad y la eficacia de ciertos medicamentos. Ellos, al tener como una base, una lesión endotelial, como dijo ampliamente el doctor, por la respuesta inflamatoria asociada a la enfermedad de injerto contra Wested y adicionalmente por su enfermedad de base y la toxicidad asociada a los medicamentos que ha recibido, ellos quieren un monitoreo mínimamente invasivo para ser más certero. Ellos tienen una reserva suprarrenal alterada, son pacientes que en tanto en la enfermedad de base o post-trasplante han recibido dosis de esteroides o también en la enfermedad de injerto contra Wested. Entonces ellos de manera más fácil que un paciente que no tenga estos antecedentes va a ser insuficiencia suprarrenal de manera más temprana. Adicionalmente, y como punto también muy importante, la inmunosupresión asociada a su enfermedad de base, que le va a condicionar infecciones grandes, generalmente por gérmenes oportunistas, que la población general no está, digamos que, en este riesgo. Entonces, traje a colación ciertos puntos de la campaña de la Sobreviviendo la Sepsis del 2020, que me parecen son los más importantes en el paciente pediátrico post-trasplante. Entonces, uno, la pesquisa sistemática. ¿Cómo se realiza esto? Pues con el puntaje SOFA, que nos permite hacer una evaluación por órganos. Entonces, esta pesquisa se hace pues, en los niños que presentan muy mal estado general. Se hace este examinaje que es de manera sistemática y esto nos permite un reconocimiento oportuno y temprano del choque y la disfunción orgánica. Los niveles de lactato. La tasa de mortalidad aumenta en el 32% con niños con hipotensión, con elevación de lactato de 2 o mayor de 2. Niveles mayores a 4 se asocian constantemente a una mortalidad que puede estar alrededor de entre el 60 y el 80%. Una cosa cuando buscamos los niveles de lactato es que si iniciamos el proceso de reanimación hídrica, lo que estamos buscando y lo que siempre monitorizamos y nuestra meta es el depuramiento y el aclaramiento adecuado del lactato hora a hora después del inicio de la reanimación. El inicio del tratamiento antibiótico. En los pacientes con choque séptico, esto no se debe retrasar mayor a 1 hora. Por cada hora de retraso del inicio del manejo antibiótico en un niño con sepsis y choque séptico, la tasa de mortalidad aumenta aproximadamente un 15%. En niños con disfunción orgánica, pero sin choque, este retraso no debe ser mayor a 3 horas, más o menos. La elección del antimicrobiano, partiendo del hecho que tenemos un paciente inmunosuprimido, es importante que iniciemos esquemas antibióticos ampliados que cubran tanto gram negativos, gérmenes oportunistas, hongos y bacterias gram positivas. Control del foco. Es importante hacer una pesquisa y un examen físico juicioso para determinar de dónde depende este foco infeccioso. Si tenemos una colección que debe ser drenada, si tenemos un acceso que debe ser cambiado, si tenemos algún dispositivo que debe ser retirado, es importante hacer este control. Y por último, el manejo de la hipoperfusión. Estos niños, como he dicho antes, no tenemos la libertad de una reanimación hídrica vigorosa porque ya per se tiene un volumen intravascular aumentado y unos volúmenes de distribución alterados. Aquí recomendamos bolos entre 5 a 10 mililitros por kilo en la primera hora.
de manera temprana inicio de soporte vasoactivo. Tenemos que buscar el presor más eficiente, en este caso sería la noradrenalina a dosis titulable. En el contexto de un paciente que no tenga ingreso a un cuidado intensivo, se pueden hacer usos por vía periférica del soporte presor para no retrasar el inicio del soporte. El uso de hidrocortisona en el contexto de falla suprarrenal aguda. Esto es de fácil identificación, así como yo le digo a los estudiantes, son dos cosas: hipotensión que no responde a vasoactivos, hipotensión que no responde a la reanimación hídrica, hiponatremia, hipoglicemia. Son 4 cosas que nos ayudan de manera temprana y no nos retrasa el tratamiento o el diagnóstico de esta. Mantener una glucometría por debajo de 180, en el caso de que la glucometría persista por encima de 180, antes de la segunda hora iniciar una infusión de insulina. Corregir la hipoxemia, generalmente lo que garantizamos son altas concentraciones de oxígeno. Determinar el grado de compromiso respiratorio de este paciente y definir si vamos a requerir un sistema invasivo o no invasivo, un sistema convencional o un sistema de alto flujo. Tratar de tener metas de hemoglobinas están determinadas que no sean por debajo de 7. Aquí quería mostrarle a mi equipo de trabajo en un día feliz. Digamos que el otro grupo grande de causa de ingreso a cuidado intensivo es la disfunción orgánica múltiple. En este grupo, digamos que me enfoco principalmente en la falla respiratoria aguda, que como hemos hablado anteriormente, es la causa de ingreso del 73% de los pacientes en prosttrasplante de células o precursores hematopoyéticos. Entonces, como habíamos dicho, es la principal causa hasta en un paciente posttrasplantado en un 75%. Cuando hablamos de falla respiratoria, les recuerdo nuevamente, tenemos 3 tipos de falla: la falla hipoxémica, que es la tipo 1, la falla hipercápnica, que es la tipo 2, y la falla mixta, que es una combinación entre falla hipoxémica y falla hipercápnica. Estos pacientes, debido a la base inmunológica de sus enfermedades, generalmente ellos tienen lesión endotelial y se van a caracterizar más por falla respiratoria tipo 1 o hipoxémica. Esta falla en los pacientes posttrasplantados se debe clasificar de acuerdo a los hallazgos radiológicos, ¿verdad? Entonces, en estos tenemos 3 patrones: pacientes que tienen infiltrados pulmonares difusos, pacientes que tienen infiltrados focales y pacientes que no tienen infiltrados. En los pacientes en el primer grupo que tienen infiltrados difusos, aquí pueden haber causas infecciosas, principalmente virales, como esta imagen de tomografía que traigo acá, donde es una infección por influenza. Cuando tenemos no causas infecciosas en pacientes que tienen disfunción endotelial, pueden tener una insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica o un síndrome de neumonía idiopática. Infiltrados focales, como en la segunda. Esta es una tomografía de un paciente con aspergillus, pueden ser por bacterias o hongos, o enfermedades no infecciosas como como infiltración de pulmón por su enfermedad de base tipo linfoma, una neumonía organizativa criptogénica, o cuando no encontramos infiltrados a nivel pulmonar, que puede ser bronquiolitis obliterante, como en enfermedad de injerto contra huésped o enfermedad venoclusiva pulmonar. Entonces, importante aquí hacer un diagnóstico precoz. No se tiene que contar con una gastimetría arterial. Tenemos scores pulmonares que nos hacen una aproximación temprana y podemos utilizar de manera precisa la SAFI, que eso nos da una determinación del grado de compromiso respiratorio. Se pueden hacer pruebas que son eficientes, no invasivas y seguras, como cultivo de esputo, antinogenuria, hemocultivos, detección genética por reacción de la cadena de la polimerasa, ya sea un fil array respiratorio o un fil array de neumonía, proteínas o faringes, paneles virales básicos y determinación de antígeno galactomanano. Son pruebas que son, digamos que de fácil accesibilidad y que se deben hacer de manera temprana. Descartar edema pulmonar, esto se hace a través, de ecocardiograma, y se pueden hacer mediciones en sangre de BNP o ProBNP, que me habla más o menos de proyección de función cardiovascular a futuro. En el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, entonces, de un 50 a un 65% de los pacientes posttrasplantes que ingresan a
cuidado intensivo para manejo de insuficiencia respiratoria van a requerir algún tipo de soporte ventilatorio, ya sea invasivo o no invasivo. Obviamente, en el contexto del paciente que va a requerir soporte invasivo, esto va a aumentar como el riesgo de mortalidad. En los pacientes que requieren soporte ventilatorio más invasivo, y además en el grupo de los pacientes que han recibido aloinjertos. Una de las metas y de los goles debe estar estandarizada, mantener una oxigenación y una ventilación. Esto se puede lograr con una oxigenoterapia convencional, una cánula nasal de alto flujo, ventilación invasiva o ventilación no invasiva. Una intubación tardía obviamente va a aumentar el riesgo de mortalidad. Y lo otro que ha demostrado que hay un aumento en la mortalidad es los pacientes que hacen fallo de manera temprana a las técnicas ventilatorias no invasivas. El otro, en el contexto de la disfunción orgánica múltiple, la falla renal aguda. Entonces, esto varía más o menos entre el 10 al 73%, ¿verdad? Y va más en relación al tipo de acondicionamiento. Como vemos, bueno, como vemos aquí, pues en los pacientes que tienen terapia mieloablativa, ¿verdad? Más o menos tienen un riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda entre un 19 a un 66% y un riesgo de requerir terapia de soporte renal más o menos de un 17%. En el grupo de terapia de acondicionamiento disminuida o reducida, aquí varía un poquito, disminuye un poquito el riesgo de insuficiencia renal aguda entre un 29 y un 54%, pero sí tienen menor riesgo de requerir terapia de soporte renal. Entonces, acá las causas pueden ser de origen prerrenal, renal o porrenal. En la causa prerrenal, pues en pacientes que tengan algún tipo de deshidratación o por pérdidas no renales como gastrointestinales, hipovolemia o sepsis o choque que van a producir una alteración como en el volumen de distribución de los pacientes. Una lesión renal que es intrínseca puede estar asociada a microangiopatía trombótica por enfermedad endotelial, una inducida por fármacos, 2 por la enfermedad de Injector contra Wester, 3 en pacientes que hayan recibido irradiación corporal total o por infección por citomegalovirus. En las causas perrenales tenemos cistitis hemorrágicas pues, asociadas al uso de quimioterapia. Acá el tratamiento va encaminado a prevenir los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo y la progresión de la lesión renal, prevenir y mitigar la sobrecarga hídrica, prevenir y mitigar las alteraciones electrolíticas. De manera temprana se recomienda inicio de refuerzo diurético. Ya sabemos que una sobrecarga hídrica mayor al 10% aumenta el riesgo de requerir soporte ventilatorio y aumenta los días de estancia en cuidado intensivo. Y se debe evaluar, digamos que de manera individualizada el paciente en lesión renal o en falla renal para definir el mejor momento y la terapia de soporte renal que se va a utilizar. Teniendo, si tenemos en el contexto de un paciente enfermedad de Injector contra Wester con compromiso gastrointestinal, pues ese paciente no va a ser el candidato para una diálisis peritoneal. Ese paciente tendría que ser como terapia, el uso aquí sería una terapia sustitutiva extracorpórea. Las complicaciones hemorrágicas nos van a incrementar la mortalidad. Las más frecuentes son del tracto gastrointestinal y el tracto geniturinario y generalmente están en relación a la toxicidad de los medicamentos de quimioterapia, ¿verdad? Entonces, acá en este grupo lo que podemos ver es que lo importante y lo que me pareció como importante resaltar ya. Entonces, es que digamos que obviamente las que tienen mayor potencialidad de mortalidad, las más comunes son las gastrointestinales y las urinarias, pero afortunadamente son las menos fatales. Obviamente las pulmonares, el sistema nervioso central, son las que tienen un rasgo de mortalidad pues del 100%. Los factores de riesgo, enfermedad avanzada, acondicionamiento mieloablativo, que haya recibido trasplante de cordón umbilical, un recuento o una de plaquetas, una trombocitopenia severa posterior al día 8 de post-trasplante, que tengan enfermedad de injerto contra Wester grado 3 o grado 4
y en un paciente que haya pues desarrollado microangiopatía trombótica. El sangrado intestinal, los factores de riesgo, pues la edad, el síndrome de disfunción endotelial, una insuficiencia renal aguda, que desarrollan síndromes hepatorrenales, una trombocitopenia severa, que han tenido historia de hepatitis viral, enfermedad gastrointestinal previa, hemorragias gastrointestinales previas y factores de mal pronóstico como enfermedad injerto contrahueste grave, crónica y pues la que no responde al manejo, la falla renal aguda, la microangiopatía trombótica y los pacientes que desarrollan coagulación intravascular diseminada. Entonces, tienen una incidencia baja entre el 2 al 3%, también constituyen el 2% de los pacientes que fallecen en post-trasplante. Las localizaciones más frecuentes son en el colon, en el intestino delgado y en el recto, y generalmente son de origen multifactorial, generalmente por lesión endotelial, en enfermedad de injerto contrahuésped y microangiopatía trombótica. La hemorragia pulmonar difusa tiene una incidencia entre el 2 al 4%, está en relación a enfermedad de injerto contrahuésped y síndrome de disfunción endotelial. También se asocia pues al paciente que ha recibido irradiación corporal total o torácica, que haya recibido, tenga historia de dosis altas de medicamentos de quimioterapia, que tenga una insuficiencia renal aguda y microangiopatía trombótica. Se caracteriza por dificultad respiratoria, hemoptisis, hipoxia y fiebre. Factores de mal pronóstico para hemorragia pulmonar que aparezca después del día 30 post-trasplante y tiene una tasa de mortalidad elevada aproximadamente del 60% y tienen también riesgo de progresión a disfunción orgánica múltiple. Entonces, aquí un amigo me pasó esto que me pareció un hit, ¿verdad? Es una manera juiciosa de hacer un gran engranaje multidisciplinario entre cuidado intensivo y oncología. Me parece que son cosas para tener en cuenta y digamos que son recomendaciones que uno van a garantizar que se pueda mitigar la mortalidad y vamos a tener como mejores resultados. Entonces, bueno, hablando de pronóstico, bueno, en estos 10 tips que tengo a colación, digamos que las cosas van encaminadas, el número 1, que es importante hacer una diferencia entre los pacientes que reciben aloinjertos y autoinjertos, ¿verdad? Al tener terapias mieloablativas, pues mucho mayor los pacientes que han recibido aloinjertos, estos pacientes nos hace como mirarlos de manera más cercana porque son los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar, digamos que como enfermedades invasoras, sepsis. Número 2, tener muy presente la enfermedad de infecto contrahuésped, ¿verdad? Porque eso sí condiciona una mayor mortalidad y como ampliamente nos acaban de explicar, si tenemos compromiso de piel, compromiso gastrointestinal y compromiso pulmonar, son pacientes que de manera temprana pueden llegar a ingresar a cuidado intensivo. Número 3, un paciente en post-trasplante debe tener como las puertas abiertas de las unidades de cuidado intensivo. Y eso va encaminado a que el grupo de trasplante y el grupo de cuidado intensivo deben trabajar de la mano, porque si todos trabajamos juntamente de manera temprana, vamos a identificar el paciente que está en el camino de desarrollar algún tipo de disfunción orgánica múltiple y eso nos va a ayudar a tener mejores resultados y los podemos diagnosticar de manera temprana. Número 4, como que tener siempre como o recomendar o saber que la unidad de cuidado intensivo está dentro del camino del paciente post-trasplante, ya sea en las fases iniciales o como complicaciones y que debemos siempre como acompañarlos. Y como último punto es como en los pacientes, en las técnicas nuevas de base inmunológica, estos pacientes, a diferencia de los pacientes post-trasplantes que tienen un ingreso a cuidado intensivo entre el 35 y el 75%, estos pacientes con terapias de base inmunológica van a tener un ingreso a cuidado intensivo mayor entre el 50 al 60%. Entonces, saber que nosotros como cuidado intensivo estamos aquí, que hacemos parte como de la pirámide del paciente post-trasplante, que debemos estar presentes en la toma de decisiones y eso nos va a garantizar que, pues, que los pacientes tengan mejores resultados y se puede mitigar el riesgo de mortalidad asociado al paciente de trasplante de células hematopoyéticas. Entonces,
Pues hablando del pronóstico, acá no sé qué pasó, bueno, el pronóstico de los pacientes ingresados a cuidado intensivo, con el desarrollo de las técnicas, digamos que vemos que los resultados y la supervivencia entre la década del 2000 al 2006 y la década del 2007 al 2013 han aumentado significativamente. Adicionalmente, el pronóstico, ¿por qué se ha mejorado? Uno, porque los grupos de trasplante tienen una mejor selección. En algunos casos se ha utilizado o se puede utilizar la terapia de acondicionamiento de intensidad reducida, el uso de profilaxis antimicrobiana, el tratamiento temprano y oportuno para infección para citomegalovirus, un mejor tratamiento antifúngico y la profilaxis antifúngicas, mejores estrategias de diagnóstico, obviamente, pues con las nuevas tecnologías tenemos diagnósticos moleculares que se pueden obtener de manera temprana, el uso temprano de técnicas de oxigenación, de ventilación invasiva y no invasiva, que obviamente han tenido un mayor desarrollo en los últimos 10 años. Y cuando traje a colación de la campaña de la sepsis, una de las causas de mayor mortalidad es falla respiratoria y choque y sepsis. Cuando hacemos una terapia guiada por objetivos hemodinámicos y guiada por, digamos que siguiendo las guías de choque y sepsis, vamos a tener mayores resultados, mejores resultados. Y lo otro, al estar todos entrenados, tanto el personal por fuera de la UCI como el personal dentro de la UCI, vamos a hacer un diagnóstico precoz de enfermedad grave y eso nos va a ayudar a que el ingreso a la UCI y el inicio del soporte o el manejo de la disfunción orgánica múltiple en este tipo de pacientes se hagan de manera más temprana. Bueno, esto es una colección de dibujos. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y por haberme invitado.